China dice que está construyendo un tren que se mueve a 1000 kilómetros por hora. Eso es más rápido que la mayoría de los aviones comerciales. Internet está revolucionada con el año 2026, pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Qué existirá realmente en 2026? Quiero decir, ¿qué será físicamente real? Empecemos por aclarar de qué estamos hablando realmente, porque llamar a esto un tren es técnicamente correcto, pero completamente engañoso. Esto es un vehículo de levitación magnética que viaja a través de un tubo de bajo vacío, no toca los rieles, no se mueve a través del aire normal, funciona en un entorno más cercano al borde del espacio que a un túnel del metro. Cuando China habla de 1000 kilómetros por hora, está describiendo un sistema que combina 3 tecnologías de punta diferentes. Primero, la levitación magnética, la misma tecnología detrás del maglev existente en Shanghái, que ha estado funcionando desde 2004. Segundo, la propulsión por motor lineal, que impulsa el vehículo hacia adelante sin contacto mecánico. Tercero, y esta es la parte crucial, un tubo parcialmente evacuado que elimina la mayor parte de la resistencia del aire. Esa última pieza lo cambia todo. Un tren de alta velocidad normal, a 350 km por hora, utiliza alrededor del 80% de su energía solo para combatir la resistencia del aire. Si eliminas la mayor parte de ese aire, de repente no solo vas más rápido, sino que operas en un entorno físico completamente diferente. Lo que genera confusión es que cuando ves titulares que dicen «el tren de 1000 km por hora de China», tu mente imagina algo parecido a un tren bala, solo que más rápido. Eso no es lo que es esto. Esto se parece más a una aeronave terrestre que opera en un entorno de tubo controlado. La distinción es importante porque la gente compara esto con los aviones y pregunta, ¿por qué no simplemente volar? La respuesta revela por qué China está persiguiendo esto en primer lugar. Un avión vuela rápido en aire enrarecido, es eficiente arriba, pero subir consume mucho combustible. Este maglev usa aire enrarecido a nivel del suelo, logrando velocidades de avión sin el gasto de energía de ascender. Pero hay otra comparación que importa más: los trenes. La red ferroviaria de alta velocidad existente en China opera comercialmente a 350 km por hora. Ese sistema es rentable, está probado y conecta cientos de ciudades. A esa velocidad, ir de Pekín a Shanghái toma unas 5 horas. A 1000 km por hora, 90 minutos. Eso no es solo más rápido, eso cambia el significado de la distancia. Convierte un viaje para el que planeas todo tu día en algo que haces entre reuniones. Hace que ciudades separadas por 1000 kilómetros se sientan como suburbios una de la otra. Transforma las economías regionales en una sola zona integrada. Así que cuando China habla de esta tecnología, no están hablando de reemplazar aviones, están hablando de borrar la diferencia entre lo cercano y lo lejano, lo que ya existe hoy en día. Ahora, vamos a ser específicos sobre lo que es real en este momento, verificado en el terreno. En el condado de Yanggao, ciudad de Datong, provincia de Shanxi, hay una instalación de pruebas. La construcción comenzó en abril de 2022. Para noviembre de 2023 estaba terminada. Es un tubo de bajo vacío de 2 kilómetros con un vehículo maglev a escala real en su interior. En agosto de 2024, realizaron una prueba de demostración. El vehículo operó en condiciones de bajo vacío, mantuvo una suspensión estable, navegó curvas y se detuvo de manera segura. Todos los sistemas funcionaron como se había previsto, pero esto es lo que no anunciaron, la velocidad exacta. Lo que sabemos con certeza es que en febrero de 2024, este sistema, llamado T-Flight, alcanzó 623 km por hora durante las pruebas. Para agosto, cuando probaron bajo condiciones de bajo vacío, los informes sugirieron que las velocidades superaron ese récord anterior, pero no se publicó ningún número específico. Según los reportes de la industria, programas de prueba adicionales han demostrado capacidades de aceleración notables. Los informes sugieren que instalaciones en la provincia de Hubei y en instituciones de investigación de defensa han alcanzado velocidades superiores a 650 km por hora en pruebas controladas de corta distancia, y algunas han llegado a estas velocidades en menos de 10 segundos. Estos no son el mismo sistema que la instalación de tubo de vacío en Shanxi. Son programas de investigación diferentes que exploran distintos aspectos de la tecnología maglev de ultra alta velocidad. Algunos se centran en tubos de vacío, otros en aceleración electromagnética y otros en sistemas superconductores. Lo que esto te dice es que China no está persiguiendo un solo proyecto de maglev, sino que está desarrollando varios simultáneamente, cada uno probando diferentes enfoques para el mismo problema, cómo mover personas a velocidades cercanas a las de un avión, pero en tierra. Ahora también está el maglev existente de Shanghái. Ha estado en funcionamiento desde 2004, transportando pasajeros que pagan todos los días. Actualmente opera a 300 km por hora.
Comercialmente, solía alcanzar los 431 kilómetros por hora hasta el año 2021, cuando redujeron la velocidad por razones operativas. Ese tren demuestra algo fundamental. La tecnología maglev funciona en el mundo real, no es teórica. La gente la utiliza, opera de manera segura. La pregunta no es si el maglev puede funcionar. La pregunta es si el maglev en tubo de vacío a 1000 kilómetros por hora puede escalar más allá de las instalaciones de prueba. El componente del tubo de vacío proviene de CASIC, la Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China. Sí, la división aeroespacial. Han construido secciones experimentales de tubos y han demostrado que pueden mantener una presión baja, aproximadamente una décima parte de la presión atmosférica normal, en distancias significativas. Los ingenieros han demostrado que pueden hacer que los vehículos maglev se desplacen dentro de esos tubos a altas velocidades sin fallos catastróficos. La física funciona, la tecnología opera. Esto es lo que realmente significa esa reducción de presión. La presión atmosférica normal al nivel del mar es de aproximadamente 101 kilopascales. Estos tubos de vacío operan a aproximadamente 10 kilopascales, lo suficientemente bajo como para reducir drásticamente la resistencia del aire, pero no tan bajo como para que mantener el vacío se vuelva imposiblemente caro. Así que los componentes existen, las pruebas tienen éxito, pero esto es lo que no existe: ni un solo kilómetro de vía maglev operativa, comercial, para pasajeros, en tubo de vacío en ninguna parte del mundo, ni en China, ni en ningún otro lugar. Lo que existe hoy es la prueba de que la física funciona. Lo que aún no existe es la prueba de que el sistema funciona a gran escala, en largas distancias, en todas las condiciones, día tras día, con el tipo de fiabilidad que exige el transporte de pasajeros. ¿Qué es lo que aún no está listo? Hablemos de lo que falta, porque aquí es donde la realidad se separa de los titulares. Primero, no hay ninguna ruta operativa, ni un solo kilómetro de vía maglev comercial de bajo vacío conecta a dos ciudades. Las pistas de prueba son instalaciones de investigación, no están diseñadas para transportar pasajeros, no están conectadas a centros de población. Se construyen para responder preguntas de ingeniería, no para mover personas. El problema de la infraestructura es grande. Imagina construir un tubo sellado, estructuralmente sólido y mantenido al vacío durante 1000 kilómetros, no un túnel. Un tubo que debe mantener baja presión, soportar la expansión térmica, sobrevivir a terremotos y permanecer hermético mientras un vehículo pasa a 1000 kilómetros por hora. Ahora, imagina construir ese tubo a través de montañas, cruzando ríos, rodeando ciudades, atravesando regiones con climas completamente diferentes. El desafío de ingeniería no solo es difícil, es algo sin precedentes. Cada punto de conexión se convierte en un posible punto de fallo. El tubo tiene que soportar las variaciones de temperatura entre el verano y el invierno. Debe sobrevivir a tifones, terremotos y al estrés constante de los vehículos que pasan a velocidades extremas. Y a diferencia de un túnel de tren convencional, donde una pequeña grieta solo significa filtración de agua, una brecha en un tubo al vacío implica una rápida pérdida de presión que podría afectar la estabilidad del vehículo a 1000 kilómetros por hora. Luego está la cuestión de la seguridad, de la que nadie quiere hablar públicamente, pero que obsesiona a los ingenieros. ¿Qué sucede cuando algo sale mal dentro de un tubo de vacío parcial a 1000 kilómetros por hora? No puedes simplemente abrir una puerta y salir caminando. Estás en un entorno con una décima parte de la presión atmosférica normal. Una despresurización rápida podría ser catastrófica. Los sistemas de evacuación de emergencia deben funcionar en condiciones donde respirar normalmente es imposible y cada segundo cuenta. Compara esto con un avión. Si un avión tiene una emergencia, puede aterrizar en miles de aeropuertos. Si este maglev tiene una emergencia dentro de un tubo sellado, a cientos de kilómetros de la salida más cercana, ¿qué sucede? La respuesta es que los ingenieros chinos están trabajando en ello. Compartimentos de emergencia presurizados, sistemas de represurización rápida, protocolos de evacuación, puntos de acceso de emergencia a lo largo de la ruta. Pero estos sistemas no se han probado a gran escala en emergencias reales porque, afortunadamente, aún no ha habido emergencias reales. Y aquí está la complejidad de la que nadie habla. No puedes simplemente tener salidas de emergencia cada pocos kilómetros, como en un túnel de autopista. Cada punto de salida es una posible fuga de vacío. Cada puerta de acceso debe mantener la integridad de la presión y al mismo tiempo ser accesible en caso de emergencia. Los compromisos de ingeniería son enormes. La energía es otro desafío. Mantener un entorno de bajo vacío a lo largo de 1000 kilómetros requiere energía constante. Las bombas funcionan de manera continua. Los sellos deben resistir. Cualquier fuga significa pérdida de presión, y la pérdida de presión significa que el sistema deja de funcionar. Piensa en la magnitud. 1000 kilómetros de tubo mantenidos a baja presión, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Los requerimientos energéticos no son solo para mover el tren, sino para mantener el propio entorno operativo. El costo es casi imposible de calcular porque nunca se ha construido algo así antes. Las estimaciones de la industria sugieren que el tren de alta velocidad convencional de China cuesta entre 17 y 21 millones de dólares por kilómetro. Proyectos previos de maglev, como el sistema de Shanghái construido con tecnología alemana, costaron alrededor de 40 millones de dólares por kilómetro. Para el maglev en tubo de vacío, evaluaciones preliminares de ingeniería sugieren que solo la infraestructura del tubo podría añadir entre 25 y 30 millones de dólares por kilómetro, además del costo del maglev convencional. Eso situaría el costo total de construcción en un rango de 65 a 70 millones de dólares por kilómetro, o incluso más, dependiendo del terreno y la complejidad de la ingeniería. Usando estas estimaciones, una ruta de 1.000 kilómetros podría costar entre 65 y 70 mil millones de dólares, posiblemente más. Para ponerlo en contexto, eso equivale aproximadamente al PIB total de Sri Lanka. Eso es más que el presupuesto militar anual de Alemania. Ese es el rango que obtienes cuando hablas con ingenieros que entienden la tecnología y los desafíos de construcción. Y aquí viene la prueba de realidad. Ese dinero no garantiza el éxito, garantiza un intento. El mantenimiento es otra incógnita. ¿Cómo se repara un tubo de vacío mientras se mantiene el servicio? ¿Con qué frecuencia necesitan ser reemplazados los sellos? ¿Qué sucede cuando el tubo necesita una inspección? Con el ferrocarril convencional puedes hacer el mantenimiento por la noche y operar los trenes durante el día. Con un sistema de vacío, cualquier mantenimiento que requiera abrir el tubo implica despresurizar secciones, lo cual toma tiempo y energía. Así que, cuando preguntas ¿qué no estará listo para 2026?, la respuesta es casi todo lo necesario para el servicio comercial de pasajeros. La tecnología funciona en condiciones controladas. Escalarla a operaciones en el mundo real, a largas distancias y con pasajeros que pagan, es un desafío completamente diferente. ¿Por qué China sigue apostando por esto? Entonces, si es tan difícil, tan costoso y tan incierto, ¿por qué lo está haciendo China? La respuesta tiene casi nada que ver con trenes y todo que ver con lo que los trenes representan. Empecemos con la visión a largo plazo. El liderazgo de China piensa en décadas, no en ciclos electorales. No se preguntan, ¿podemos lanzar esto en 2026? Ellos se preguntan, ¿quién controlará la tecnología de transporte terrestre en el año 2050? En este momento, China ya domina el tren de alta velocidad. A finales de 2025, tienen más de 50.400 kilómetros de vías de alta velocidad. Eso es más que el resto del mundo combinado. Lo construyen más rápido, más barato y a mayor escala que cualquier otro. Exportan esa tecnología a decenas de países. Cuando Indonesia, Tailandia o Arabia Saudita quieren trenes de alta velocidad, llaman a China. Eso es influencia. El tren de alta velocidad Jakarta-Bandung en Indonesia, inaugurado en 2023, es un ejemplo perfecto. Construido con tecnología y financiamiento chinos, ya ha transportado a más de 13 millones de pasajeros. Esa es la ingeniería china, resolviendo problemas de transporte en Indonesia, creando una relación que va mucho más allá de una simple venta. Si China desarrolla el maglev de bajo vacío y logra que funcione, incluso si tarda hasta 2035 o 2040, dominarán la próxima generación del transporte terrestre. Ellos establecen los estándares, exportan los sistemas, se convierten en el socio predeterminado para cualquier país que quiera infraestructura de vanguardia. Piensa en lo que eso significa geopolíticamente. Cuando construyes la infraestructura crítica de otro país, no solo estás vendiendo equipos, estás creando dependencia, te estás integrando en su economía, estás haciendo que les resulte muy costoso cambiar a otro proveedor. También está el ángulo de la aviación. El mercado de aviación doméstica de China es enorme. Mover a 1.400 millones de personas genera un tráfico aéreo masivo. Viajar en avión es caro, consume mucha energía y está limitado por la capacidad de los aeropuertos. Si puedes mover personas a velocidades cercanas a las de un avión pero en tierra, reduces la presión sobre los aeropuertos, disminuyes el consumo de combustible y obtienes mayor control sobre tu red de transporte nacional. Dependes menos del combustible de aviación importado. Eres menos vulnerable a las interrupciones del espacio aéreo. Y aquí está la parte que importa para el liderazgo de China. Mantienes a la gente en tierra, donde el control es más fácil. Los aeropuertos son entornos de seguridad complejos. Son vulnerables a las interrupciones. Requieren enormes extensiones de terreno cerca de las ciudades. Generan contaminación acústica que provoca oposición pública. En cambio, el transporte terrestre ofrece más puntos de control, mayor flexibilidad en las rutas y menos restricciones sobre dónde se puede construir. Luego está la señalización tecnológica.
Cada vez que China anuncia avances en este proyecto, envía un mensaje al mundo. Somos el país que está empujando los límites tecnológicos. Somos quienes están construyendo el futuro. Ese mensaje importa económicamente. Atrae inversiones, talento y asociaciones. Posiciona a China como líder en infraestructura de próxima generación, lo que hace que otros países sean más propensos a relacionarse con empresas chinas y adoptar estándares chinos. Pero hay un cálculo estratégico más profundo. El modelo económico de China depende de un avance tecnológico continuo. Las ganancias fáciles provenientes de la mano de obra barata y la manufactura para exportación se han terminado. La siguiente fase requiere escalar en la cadena de valor, convirtiéndose en el lugar donde se desarrolla tecnología avanzada, no solo donde se fabrica. El maglev de bajo vacío es un proyecto de demostración para esa transición. Demuestra al público nacional e internacional que China aborda problemas que nadie más resuelve. Prueba que la ingeniería china puede operar en la vanguardia tecnológica, y aunque la visión completa tarde décadas en hacerse realidad, la propia investigación genera valor. La tecnología de vacío tiene aplicaciones en la fabricación de semiconductores. Los avances en ciencia de materiales benefician a los programas aeroespaciales. Los sistemas de control mejoran la automatización en todas las industrias. Los efectos colaterales justifican la inversión, incluso si el tren nunca transporta a un solo pasajero de pago. Considera esto. Hyperloop One, la empresa estadounidense que intentó desarrollar una tecnología similar, cerró en 2023 después de gastar $450 millones. Virgin Hyperloop realizó pruebas con pasajeros, pero nunca logró ser comercialmente viable. Los esfuerzos europeos se estancaron. China es ahora el único país que sigue persiguiendo seriamente esta tecnología a gran escala. Eso por sí solo dice mucho sobre el enfoque de China hacia la infraestructura. Están dispuestos a asumir el riesgo, invertir durante décadas y aceptar que el fracaso es posible porque la recompensa potencial es enorme. Así que cuando preguntas por qué China está impulsando esto, la respuesta es porque los beneficios de intentarlo superan los costos de no intentarlo. Esto no se trata de 2026, se trata de 2050 y de quién dará forma al mundo de aquí a entonces. ¿Qué representa realmente el año 2026? Dejemos algo absolutamente claro. China no ha hecho ningún anuncio oficial que apunte a 2026 como un año clave para esta tecnología. No hay declaración gubernamental, ni comunicado de prensa clásico, ni cronograma de fuentes oficiales que diga que 2026 es el año. Entonces, ¿de dónde sale el 2026? Especulación, extrapolación, personas observando el ritmo de desarrollo y haciendo conjeturas. Esto es lo que realmente representa el 2026, un punto de control. Para finales de 2026, podremos ver si esta tecnología está pasando de experimentos de laboratorio a sistemas repetibles y escalables. Veremos si las velocidades de prueba siguen aumentando. Veremos si se construyen tramos de prueba más largos. Veremos si los desafíos de ingeniería se están resolviendo o solo se están volviendo más complejos. Piensa en 2026 como el año que separa un proyecto de investigación interesante de un «esto realmente podría suceder». También hay un proyecto de maglev independiente que es relevante aquí. En julio de 2025, CRRC, el fabricante ferroviario estatal de China, presentó un tren maglev de 600 km por hora, no 1600, y este no utiliza tubos de vacío. Es un maglev convencional, una tecnología probada, solo que más rápido que cualquier cosa actualmente en servicio comercial. Se espera que ese tren entre en operación comercial en un plazo de 5 a 10 años. Eso significa entre 2030 y 2035. Si ese cronograma se mantiene, 2026 se convierte en el punto medio entre la presentación y la operación, el año en que veremos si comienza la construcción de rutas comerciales reales, si las ciudades comprometen fondos, si la tecnología pasa de ser presentada en una conferencia a iniciar la construcción de las vías. Pero el sistema de tubos de vacío de 1000 km por hora está en un cronograma diferente, más largo. ¿Qué podría suceder realmente en 2026? Probablemente pruebas más largas, velocidades sostenidas más altas en distancias mayores, mejores sistemas de gestión de vacío que puedan manejar secciones de tubo más largas, sistemas de seguridad mejorados con validación en el mundo real. Estos no son titulares llamativos, pero son los cimientos que hacen posible la operación comercial más adelante. También existe la posibilidad de que se anuncie o construya una pista de pruebas más larga. La instalación actual de 2 kilómetros demuestra el concepto. Una sección de prueba de 20 o 50 kilómetros demostraría la viabilidad operativa, mostrando que el sistema puede manejar distancias más largas, velocidades sostenidas y los desafíos térmicos y estructurales de una operación prolongada. No esperes una ceremonia de inauguración con pasajeros abordando un tren de 1000 kilómetros por hora.
Espera informes de progreso, resultados de pruebas, validación de ingeniería, pruebas de que el concepto puede escalar y mantente atento a los anuncios sobre cuál podría ser la primera ruta. Pekín a Shanghái es el candidato obvio, 1.200 kilómetros, una demanda masiva de pasajeros y trenes de alta velocidad existentes para comparar. Pero el costo y la complejidad podrían llevarlos a optar por una ruta inicial más corta para demostrar la tecnología antes de comprometerse con algo tan grande. El año 2026 es el primer año de la fase de desarrollo operativo, no la fecha de entrega. Aquí está el detalle sobre este proyecto que la mayoría de la gente pasa por alto. China no necesita que este tren funcione mañana, ni siquiera necesitan que funcione en 2030, solo necesitan que funcione eventualmente, porque una vez que funcione, una vez que demuestren que puedes mover personas 1.000 kilómetros en una hora, de manera segura, confiable y a un costo razonable, el mundo cambia. Ciudades que están demasiado lejos para integrarse se convierten en una sola región económica. Poblaciones que están aisladas por la distancia se conectan. Países que no pueden costear la tecnología se convierten en clientes, y el país que la construye primero establece las reglas para todos los que vengan después. Así que cuando la gente pregunta ¿qué estará realmente listo para 2026? Están haciendo la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, cuando China finalmente logre que esto funcione, y basándonos en todo lo que ya han construido, parece probable que eventualmente lo logren, ¿quién más podrá competir? Mira lo que ya han hecho. En 2008, China tenía 672 kilómetros de tren de alta velocidad. Para el año 2025, tendrán más de 50.400 kilómetros. Eso es 75 veces más en 17 años. Pasaron de importar tecnología a exportarla, de ser estudiantes a convertirse en maestros. El año 2026 no traerá el tren de 1.000 kilómetros por hora a tu ciudad, pero sí mostrará si ese tren llegará eventualmente, y en infraestructura, lo que importa es el eventualmente. Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Los trenes de alta velocidad son solo una pieza del rompecabezas. China también está transformando la aviación global. Esa historia comienza aquí. Haz clic para ver ese video a continuación.